Era el principio de los años 90 en Venezuela. La economía se veía cada vez más afectada por la recesión internacional, la caída de los precios del petróleo y algunos otros factores externos, pero sobre todo se debía a los problemas de corrupción que había en la política dentro del país en ese entonces. Esto provocó que para finales de los años 80 y principios de los 90, los precios de alimentos y servicios básicos como el agua y la luz aumentaran, los sueldos disminuyeran y el país entró en una crisis económica que puso en descontento a una gran parte de la población. Llegó el 4 de febrero de 1992 y un convoy militar liderado por un joven desconocido intentó hacer un golpe de estado para derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, pero no tuvieron éxito. Se trataba del teniente coronel Hugo Chávez, quien después de haber liderado aquel fallido golpe de estado, fue encarcelado, pero la gente comenzaba a hablar de aquel líder revolucionario como alguien que podría salvar al pueblo venezolano de los malvados políticos neoliberales. Hablaban de Hugo Chávez como un mesías. Chávez es un comandante. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela. Pasaron 2 años desde su encarcelamiento y en 1994 fue liberado por el entonces presidente Rafael Caldera y se eliminaron todos los cargos que tenía Hugo Chávez, con lo cual, ahora si lo deseaba, podría postularse para obtener un puesto político. Mientras todo esto sucedía, durante los años 90, Venezuela se iba hundiendo cada vez más en la miseria. Aumentaba la pobreza, la corrupción, seguían subiendo los precios de servicios y alimentos y una devaluación del más de 70%. Y por si fuera poco, los crímenes, el narcotráfico y la guerrilla colombiana de las FARC que se había extendido hasta Venezuela se incrementaban año con año. Lógicamente, y como era de esperarse, dentro de todo este contexto, los venezolanos ya estaban hartos de los resultados del gobierno y sentían que cualquier opción de cambio sería mejor que seguir votando por los mismos partidos tradicionales. Es entonces cuando reaparece Hugo Chávez en la vida pública de Venezuela y en 1997 fundó su propio partido político llamado Movimiento Quinta República, que entre otras cosas proponía cambiar la constitución y cambiarle el nombre al país que en ese entonces era República de Venezuela, considerada la Cuarta República, y nombrarla República Bolivariana de Venezuela, o en otras palabras, hacer una quinta transformación de la República, y es por eso que al partido político lo nombraron Movimiento Quinta República. Pero además del partido político, Hugo Chávez se presentó a sí mismo como el nuevo libertador Simón Bolívar y prometía una revolución que repartiría la escasa riqueza de Venezuela principalmente hacia los más pobres, además de prometer en todas sus campañas que acabaría con toda la corrupción de Venezuela. Simón Bolívar veo que es personaje